Vale, bueno, ni aurkezpena gazteaz prestatu ez, bai? Así que, hasta la vez. Un poco la temática que he preparado es presentar la herramienta que usamos ahora mismo para diseñar componentes magnéticos. La presentación que voy a seguir tiene la siguiente estructura. Voy a empezar con un poco de contexto y luego ya hablaremos más de la herramienta, cómo funciona, qué hemos montado con ella y qué límites tiene. Y un poco en el futuro qué queremos de la herramienta, qué vemos, un poco cómo mejorar esas limitaciones. Bueno, ¿por qué estamos trabajando con una herramienta de diseño magnéticos? Bueno, los transistores y condensadores son parte de circuitería electrónica, pero también son los componentes magnéticos. Los necesitamos para almacenamiento de energía, aislamiento galvánico, temas de seguridad y filtros. Y cualquier convertidor que usemos prácticamente tiene un componente magnético, un inductor, un transformador. Y a diferencia de los otros dos típicos componentes, como es el transistor y el condensador, realmente tenemos un componente magnético que se puede montar relativamente fácil. Podemos comprar núcleos, cables, coinformes y más para montarlos. El hardware está disponible, incluso Farnell, GK o cualquier distribuidor es fácil encontrarlo. El problema que tenemos para montarlo es que hace falta algo que nuestro perfil no suele ser muy común, que es conocimiento electromagnético ya un poco más avanzado. Y entonces, eso es en nuestro perfil eso es lo que suele faltar. No tienes conocimiento para montar un magnético en ciertos casos. Si es algo simple, igual puedes usar ecuaciones simples, pero en mi temática de mi tesis, ese es el tema que estamos trabajando. Uno de los temas se trata de componentes pasivos de alta frecuencia y sobre todo nos referimos a componentes magnéticos. Y pues en su momento hicimos una presentación después de la suficiencia en la que hablamos de las bases de los componentes magnéticos, un poco más introducción y, digamos, ese conocimiento, explicarlo de forma más divulgativa. Ese está subido en el canal de GEEC. Cualquier persona que esté un poco interesada en esta temática, el vídeo está aquí disponible. ¿Y qué conseguimos teniendo la capacidad de montar magnéticos? Pues obviamente podemos dar soluciones a nosotros mismos. En práctica de todos los diseños necesitamos un magnético, un transformador, un inductor. Comprar algunos de comerciales a veces es difícil porque no están todas las tallas preparadas para todas las frecuencias ni de corriente y tensiones disponibles. Normalmente hay que pedirlos, muchas veces se piden personalizados afuera y eso tarda tiempo que te lo traigan. Y si los podemos hacer nosotros, podemos hacer prototipos rápidos. Incluso un diseño, si un magnético no funciona correctamente, podemos rediseñarlo, montar rápidamente otro que corrija o funcione mejor. Y aparte de todo esto, también lo que nos da la posibilidad es de hacer soluciones más complejas. Por ejemplo, cosas que hemos hecho, sobre todo hemos trabajado en transformadores con inductancia integrada. Esto es típico en un dual active bridge, donde tenemos una L en serie con el transformador, pues se puede integrar el transformador y no tener que hacer dos componentes. Esos son los ejemplos. Entonces, para diseñar estos componentes, vamos a hablar sobre los transformadores. El inductor, digamos que es un caso más simple de transformador, realmente. Y entonces, el diseño clásico se basa en el área product. Es una medida del núcleo y lo que hace es un diseño muy rápido y simple. Usa una ecuación directa que, aplicando la potencia, tensión y demás de trabajo, podemos sacar el tamaño del núcleo y podemos hacer un poco el diseño tirando por ahí. Estas ecuaciones son muy utilizadas porque no hace falta conocimiento de nivel alto en electromagnetismo y seguramente alguien ya lo habrá tocado alguna vez, igual usa una de estas para calcular un diseño rápido de algún transformador o inductor. Y estas ecuaciones se basan hacen muchas asunciones y generalizaciones. Generalmente solo están preparados para núcleos E y núcleos PM, como vemos ahí abajo son esas dos formas. Asumen que las pérdidas del core y pérdidas del núcleo son similares en el punto óptimo, que no siempre es verdad, y también los modelos térmicos que utilizan son muy simplificados, que no valen para todas las geometrías. Y estas ecuaciones, como son tan directas y simples o rápidas de usar, no hacen consideraciones de efectos más complejos, como puede ser un diseño con una inductancia magnetizante específica, una inductancia de fugas específica, tampoco se meten en el tema de capacidades parásitas y demás, y sobre todo a alta frecuencia no hacen cálculos de efectos que pueden ser problemas a altas frecuencias, como son las pérdidas y demás. El otro método más completo es el método de diseño de búsqueda exhaustiva. Al final, si el método anterior era simple y rápido, esto es todo lo contrario, es lento y mucho más complicado porque usa ecuaciones muy específicas para calcular cada efecto.
Y esto significa que cualquier persona que quiere intentar entender o trabajar con algún algoritmo o diseño de estos, pues necesita un poco un conocimiento más alto. Lo bueno que tiene es que se evitan todas las asunciones y generalizaciones, porque en vez de hacer simplificaciones y demás, programamos combinaciones de núcleos, conductores y vueltas y calculamos las soluciones, tanto sean óptimas o no óptimas. Y al mismo tiempo, como calculamos cada combinación dependientemente, podemos tener modelos térmicos más complejos, precisos, probar soluciones térmicas con ventiladores o no, y eso nos da mucha más capacidad de la hora de diseñar. Y por supuesto, como se calculan todos los efectos independientemente, podemos hacer ecuaciones analíticas más complejas para calcular inductancia de fugas o hacer diseños más complejos. El problema es que esto generalmente suele decelerar el algoritmo bastante y la desventaja es que puede tardar mucho. Por suerte, estos algoritmos se basan sobre todo, loops for, y entonces se puede hacer, aplicando heurística, se puede rápidamente desechar o encontrar un rango adecuado de núcleos y conductores que pueden ser interesantes para aplicación, lo cual nos permite mantener la alta precisión de estos algoritmos o tecnología y diseño, y combinado con la capacidad computacional del hardware moderno, hacer o calcular muchas soluciones de forma rápida. Esto es lo que usamos en nuestra herramienta. Y como toda herramienta de magnéticos que se basa en modelos analíticos, también conviene hacer variaciones FEM de elementos finitos. Nosotros estamos usando FEM-M porque nos permite hacer simulaciones rápidas en 2 dimensiones. Es un software muy ligero y es gratis. Y directamente solo de instalarlo ya se comunica con MATLAB. Y para las geometrías que usamos hemos visto que da buenas precisiones. Aunque claro, cuando hacemos un diseño un poco más completo, más geometrías más raras, puede ser interesante ir a software más potente como FEM 3D, el cual en máquinas y demás se usa, por ejemplo, el Flux, también tenemos Console, y nos permitiría hacer esa etapa de validación del diseño antes de montarlo. Eso, por un lado, es la herramienta por dentro lo que tiene, y luego, como la herramienta lo que queremos es, no solo vamos a diseñar magnéticos en muchas aplicaciones, entonces lo ideal es tener una interfaz que permita a cualquier persona utilizar la herramienta. Tanto sepa mucho de componentes magnéticos y todo lo que hay detrás, como si simplemente quiere probar una aplicación, si podemos hacer una L o un trazo y ver a ver si hay una solución disponible. A eso estamos haciendo la interfaz. Por un lado, queremos mantenerla lo más simple posible, pero dar la oportunidad de poder definir cosas más complejas. Y por otro lado, también estamos haciendo que las soluciones que da, pues con filtrados y demás, que el propio usuario pueda elegir cuál es la solución óptima para él. Porque muchas veces lo que se considera óptimo en una aplicación no es óptimo para otra. Puede, pues ese, digamos, trade-off de volumen, pérdidas y demás. Así el usuario puede ver qué soluciones son viables y elegir la que más adecuada le parezca. Eso es por un lado lo que tiene la herramienta de diseño. Pero aparte de la herramienta de diseño, si queremos hacer magnéticos, tenemos que ser capaces de fabricarlos. En ese sentido, lo que nosotros tenemos ahora mismo aquí en el laboratorio, bueno, en el almacén, tenemos varios núcleos tipo E, como generalmente tallas entre 55 milímetros y 80 milímetros, lo que nos permitiría mover potencias, pues eso, de entre cientos de vatios a algunos kilovatios. Realmente los núcleos no son muy críticos, dado que se pueden pedir núcleos específicos y, como hemos dicho, la mayoría de núcleos estándar son muy fáciles, están disponibles y se pueden encontrar en Mauser o páginas típicas que usamos. Algo un poco más difícil de encontrar son cables, conductores, sobre todo conductores de leads para altas frecuencias. Y aquí tenemos nosotros en el laboratorio conductores de hebras de 0,1 milímetros, lo cual nos permite ya ir a frecuencias de 300, 500, un poco más de kilohercios. Y tenemos entre conductores de 200 hebras a 3.000 hebras, lo cual nos da un buen rango de diseños en relación de tensión y corriente. Los carretes para bobinar también hay comerciales y se pueden encontrar, pero en Galarreta tenemos también gente mecánica y demás que están con impresoras 3D y en alguna que otra situación hemos hecho algún carrete personalizado para poder bobinar y ha funcionado correctamente, de modo que tenemos esa capacidad. Y por último también tenemos una bobinadora. Para núcleos pequeños es fácil bobinar a mano, pero ya núcleos grandes puede ser un poco más complejo y con la bobinadora podemos hacer esas soluciones. Durante la tesis hemos hecho varios prototipos. Uno de los primeros que hicimos es este transformador que veis aquí. Es un transformador con inductancia y fugas integrada. Como podéis ver, pues bueno, los conectores no son los más adecuados. El cable, estamos usando en el secundario sobre todo cables en paralelo para el nivel de corriente que lleva. Y bueno, estos son los primeros ejemplos que hicimos, pero de ahí para adelante, participando en proyectos y demás, dando soluciones, pues hemos ido poco a poco mejorando los diseños.
Por ejemplo, al principio los primeros proyectos que participamos fue el proyecto del PIBE, que es un sistema de 9 kilovatios con un convertidor de 2 kilovatios y esto es un dual active bridge y todos los transformadores e inductores que hemos usado en este proyecto y en este hardware, por ejemplo, las hemos hecho nosotros y han funcionado correctamente. Luego también hemos hecho algunas cosas para un proyecto de módulos de Infineon. En este caso, por ejemplo, un inductor de alta corriente para hacer un double pull test. Esto lo probamos y conseguimos eso, llegar a unas tires corriente para que un módulo podamos ver bien las pérdidas. Otro proyecto que hemos usado bastante es el proyecto de Cardin, que es un proyecto de carga inalámbrica de vehículos. Aquí los transformadores, digamos, son bobinas inalámbricas que son comerciales, pero, por ejemplo, para convertidores BUC o para el tanque resonante, los magnéticos que se han beneficiado, pues hemos participado y han funcionado, hemos podido dar soluciones que han funcionado bien. Y luego también otra parte que hemos colaborado mucho son otras tesis aquí en Galarreta, pues al final, si tenemos fijado aquí, por ejemplo, la tesis de Javi de temas de EMIs necesitaban un magnético para poder funcionar un convertidor, un puente en H, si no me equivoco. Eso, por ejemplo, lo podíamos montar nosotros mismos y hicimos un diseño. Luego también con Anzola, en la tesis de Anzola hemos hecho varias cosas. Por ejemplo, temas publicaciones. Esto era con el hardware del PIB. Para esto se montaron, creo que eran dos inductores de alrededor de 1 kilovatio de potencia. También otro diseño un poco más curioso era este que tiene un transformador y luego tiene un inductor que según la configuración que pones las bornas puede conseguir diferentes valores de inductancia, de modo que se podría probar diferentes puntos de trabajo del convertidor. Y otro de los últimos diseños que hemos hecho es un convertidor parcial de 50 kilovatios, que el convertidor realmente mueve 5 kilovatios y aquí hemos diseñado también un transformador con inductancia integrada. Es un dual active bridge, necesita una L y un transformador con la modulación phase shift tradicional y aquí lo hacemos todo con un solo componente. Y otro de los últimos diseños que hemos hecho es de este PC transformador planar. En este caso es para la tesis de Borja. Tienen que hacer un convertidor de, creo que es un push-pull de 300 vatios, 700 kilohercios. Y eso, aquí lo más curioso que se ve directamente es que el winding está integrado en el PCB. Como el tamaño es tan pequeño y las corrientes que mueve se podrían integrar. Y eso nos permite, pues eso, hacer el magnético integrado directamente en el PCB. De los últimos prototipos o de mayor potencia que hemos hecho, antes hemos hablado del proyecto CARDIN, que hay una bancada de baja potencia en la que se probaba eso, la carga inalámbrica de un vehículo, y ahora se está preparando un prototipo de 50 kilovatios, creo que es la potencia, si no me equivoco, y para este, pues eso, en el otro proyecto montamos en su momento inductores para el tanque resonante y el funcionamiento, pues aquí, por ejemplo, hemos diseñado inductores para un BUC de 50 kilovatios. En este caso es un poco un diseño específico porque se mueven 50 amperios y la L que necesita es bastante alta, lo cual era un problema porque el magnético se calentaba mucho, pero hemos podido, usando los ventiladores que tenemos para aplicación, con los modelos térmicos un poco que conseguimos, vemos que la temperatura podemos mantenerla y que podemos hacer un magnético de bastante potencia en una talla pequeña. También para ese proyecto hemos montado un transformador. Esto es un transformador con inductancia integrada, una vez más. El diseño, las formas de onda que vemos son 800 voltios de entrada y 800 voltios de salida y mueve 5 kilovatios. Y eso, al final, con este diseño de aquí que tenemos, podemos hacer los dos devanados separados y ajustando la distancia entre los devanados podemos llegar a la inductancia que queremos. Y en este caso, por ejemplo, algo curioso que tenemos es que el carrete que veis, la pieza negra que hay en el centro, esa la hemos hecho nosotros mismos con impresión 3D porque no había un carrete comercial de este tamaño. Y por último, otros diseños más interesantes, esta es la misma aplicación, esta es la tesis de Anzola, el prototipo potencia parcial de 50 kilovatios, y aquí tenemos un transformador de 5 kilovatios que funciona a 20 kilohercios con inductancia de fugas integrada. En este caso también, en la figura se ve más fácil, tenemos dos bobinados y ajustando la distancia entre estos podemos ajustar la inductancia de fugas que conseguir el valor que se necesita para la aplicación. Y bueno, aquí tenéis una foto de un poco de la banca de los ensayos y, a ver, un segundo. Aquí se puede ver, si veis las formas de onda, pues que el magnético tiene las formas típicas de un dual active bridge y que no hay ningún problema de, es decir, que funciona correctamente como si fuera una L y un transformador por separado. Entonces esto, bueno, se ha validado eso, que funciona correctamente y no ha dado problemas en ese sentido. Vale. Luego, claro, diseñar y demás, hemos diseñado bastantes cosas, pero
realmente hay algunas limitaciones de nuestra herramienta de diseño, todavía hay cosas que mejorar. En primer lugar, una de las cosas más importantes es las propiedades magnéticas, la inductancia del magnetizante, las inductancias de fugas y demás. Todos estos son un poco fenómenos complejos que se suelen simular en CEMPA y nuestros modelos analíticos pues hacen estimaciones. Y vemos que, sobre todo cuando estamos haciendo la inductancia de fugas, las estimaciones no siempre son las más precisas. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos es, abajo podéis ver las inductancias que estimamos en nuestros diseños, que tienen un rango muy amplio, pero luego en el montaje el rango que tenemos de diseño no es tan alto. Y esto puede ser un poco un problema a la hora de obtener la L que queremos. En principio, estas limitaciones, más que de modelos analíticos, son problema de los modelos geométricos. Nosotros, en nuestra herramienta, suponemos que la geometría que hacen los bobinados va a ser esta área roja, pero en la práctica, por la fabricación y demás, pues nos quedamos con una área que se parece más a esto. Y como la geometría no es igual, esto genera varios errores en las propiedades magnéticas. Al final, esto se puede mejorar, pues eso, un poco entendiendo mejor nuestros límites de fabricación y considerando mejor la herramienta. Y otro problema que vemos de las limitaciones de la herramienta un poco es la falta de conocimiento de las pérdidas del núcleo. Sobre todo en los diseños de alta frecuencia, donde la limitación es una limitación térmica y de pérdidas más que de propiedades magnéticas, aquí sí que hace falta tener una buena estimación de las pérdidas en el núcleo, en el cobre, y los modelos analíticos que tenemos o que existen actualmente no siempre son los más adecuados. Y esto luego vamos a enseñar un poco la solución que queremos darle. Y por último, como hemos dicho, la limitación práctica es una limitación térmica del sistema y entonces aquí lo que se está trabajando o lo que vemos que mejorar son un poco los modelos térmicos, que son lo que nos limita muchas veces el diseño práctico. Entonces, esta es un poco la herramienta que tenemos y con la tesis unas cosas que queremos mejorar la herramienta de esas limitaciones. Por un lado, estamos trabajando en pérdidas de alta frecuencia, que es sobre todo lo más importante. Por un lado, el cable de leads. El cable de leads es un cable muy típico para alta frecuencia. El problema es que los modelos que existen de pérdidas de alta frecuencia solo están diseñados para geometrías simples, normalmente cable sólido o cables tipo lámina. Los modelos que existen para cable leads, hay algunos que calculan relativamente de forma precisa las pérdidas del cobre. El problema es que necesitan resolver toda la distribución del campo en la ventana. Esto significa que hay que resolver un problema electromagnético bastante complejo y computacionalmente se requiere mucho esfuerzo y hace que la herramienta sea muy lenta. Y en este tema, por ejemplo, estamos trabajando ahora mismo un modelo analítico que combina un poco la simplicidad y las ecuaciones analíticas de un modelo clásico con la capacidad de dar buenos resultados para un cable leads, una geometría más compleja. Y esto lo hemos probado con simulaciones PEM 2D. Hemos conseguido un modelo bastante preciso que encaja bien en el rango típico de trabajo de un componente magnético y es unas cosas que estamos integrando ahora mismo en la herramienta para poder ir a más frecuencias y tener cálculos más precisos. Y por otro lado, estos son los modelos. Como podéis ver, el error a unas frecuencias altas es bastante pequeño, debajo del 5%, lo cual lo estamos ahora ampliando en la herramienta y nos falta la parte de validación experimental. Pero la otra parte interesante que nos queda por hacer es un poco la parte de pérdidas del núcleo. El núcleo magnético tiene varias pérdidas. Normalmente las conocemos como pérdidas de histeresis y pérdidas de corriente steady, pero el problema es que es un problema no lineal y bastante complejo, por lo que las ecuaciones analíticas, en vez de usar estas, que no son muy buenas, se usan modelos experimentales. Existen modelos experimentales, hay muchas publicaciones al respecto. Existen modelos experimentales pues, para formas no sinusoidales, para primarización y otros efectos. El problema es que la teoría que hay, las distintas publicaciones, tratan los temas de forma independiente y muchas veces no es una teoría unificada. Los rangos en los que analizan estos efectos son bastante pequeños o limitados. No se trata de problemas de temperatura, que a alta frecuencia es algo bastante importante. Y muchas publicaciones que se supone que analizan el mismo problema parecen contradecirse o se llevan lo contrario en algunos puntos. Y otro problema real que vemos, que están empezando a salir de publicaciones al respecto, es que los materiales se caracterizan con núcleos toroides pequeños, mientras que en la práctica, sobre todo en sistemas de potencia, usamos núcleos más grandes, donde las pérdidas de uno y otro no se relacionan correctamente. Y entonces, unas cosas que estamos haciendo en la tesis es un modelo de pérdidas, una bancada para el modelo de pérdidas, y para esto estamos haciendo, por un lado, una bancada para enseñar núcleos de talla más grande,
Hemos hecho un diseño con transistores de GaN que nos permitiría ir hasta unos 500 kHz sin problema, y si intentamos empujar más allá la bancada, probablemente debería llegar hacia 1 MHz, esto todavía por probarlo. Y esto nos permite modular formas no triangulares, formas trapezoidales, picos, formas más cuadradas, que son un poco en la práctica lo que realmente hay y que hemos visto que la literatura no entra tanto en ello. Hemos preparado la bancada también para probar otros efectos, como las corrientes DC. Tenemos un horno que controlamos con el sistema para probar temperaturas. Y como usamos núcleos grandes, podemos probar diferentes tallas del núcleo y ver el efecto que tiene la geometría en las pérdidas. Estas son las condiciones que queremos hacer, y ahora mismo estamos poniendo la bancada en marcha. Y digamos que, por ejemplo, aquí tenemos un ensayo en el que podemos sacar las curvas pH, y como se puede ver, la curva pH es bastante limpia, lo cual parece validar que nuestra bancada debería sacar buenos resultados. Una vez que tengamos un mapa de pérdidas más completo, esto nos permitiría aplicarlo a la herramienta de diseño magnéticos y, digamos, quitar uno de los últimos puntos de incertidumbre del diseño, lo cual nos permitiría, digamos, afinar el tiro, hacer diseños más, exprimir más la capacidad de diseño de potencia de estos componentes. Y bueno, esto es un poco lo que tenemos de herramienta ahora, y con esto se finaliza la presentación. No sé si a cualquiera tiene alguna pregunta o algo así, pero la idea al final es eso, pues compartir con vosotros, pues eso, que tenemos una herramienta, capacidad para montar, y en cualquier momento, por ejemplo, con Igor y alguna solución específica que necesitaban, hemos podido dar solución. Y si cualquiera en algún momento tiene un problema, pues que sepa que andamos con esto, la verdad.